Gloria a Dios, Dios me los bendiga en esta hermosa tarde. Le damos las gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios ha hecho bueno con nosotros. Vamos a estar leyendo en el libro de San Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 46, bajo el tema el poder de la oración. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la suya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la piedra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Gloria sea al Señor, aleluya. Hermosa palabra de Dios que nos trae a nuestras vidas, ¿verdad? Vemos la importancia de la oración y el poder de la oración, ¿verdad? Para un siervo del Señor, para aquel que le cree a Dios, ¿verdad? Todos necesitamos de Dios y necesitamos ser fortalecidos, ¿verdad? En Dios. Nuestro Señor Jesucristo, a pesar de ser el Hijo de Dios, de ser el mismo Dios, ¿verdad? Teniendo el poder, vamos a decir, nos ha demostrado con su ejemplo de que todos somos necesitados de orar siempre, ¿verdad? No solamente en el tiempo de la aflicción es bueno orar, sí, pero en todo tiempo nos ha demostrado el Señor, ¿verdad?, de que tenemos que orar. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que Él saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Él siempre iba al monte de los olivos, le puedo decir, a orar como solía, como siempre, como todos los días, ¿verdad? Ir a orar al monte de los olivos. Y sus discípulos le siguieron. Vemos que los discípulos del Señor le siguieron a Jesús, pero ellos no oraron, pero ellos no buscaron cómo fortalecerse, sino que, ¿verdad?, solamente lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y vemos, ¿verdad?, que Él solía, dice, al monte de los olivos ir. Él vino a ese monte de los olivos, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegó a aquel lugar, dice que le dijo: orad que no entréis en tentación. Le mandó a ellos a que oraran, que no entraran en tentación, que pidieran, ¿verdad?, porque venían tentaciones a sus vidas. Y quería Dios librarlos de estas tentaciones, le puedo decir, a no caer en las redes del enemigo, ¿verdad? A no caer en las trampas, ¿verdad?, que el enemigo estaba planeando, ¿verdad?, contra su vida. Por eso es necesario que oremos, ¿verdad?, para resistir al diablo, ¿verdad?, para someternos a la voluntad de Dios, ¿verdad?, y así el diablo pueda huir. Porque si nosotros no oramos, si nosotros no obedecemos a la voluntad de Dios, no nos sometemos a Dios, entonces el diablo no huye, sino que lo que hace nos atrapa, le puedo decir, en esas tentaciones, en esas trampas, donde nos atrapa para nosotros no poder orar, para nosotros detenernos a buscar el rostro del Señor, a detenernos a anhelar estar en su presencia. El Señor les ordenó: yo quiero que ustedes oren. Él les dijo: oren que no entréis en tentación. Oren a Dios. Ustedes necesitan también ser fortalecidos por Dios.
Así como yo, ¿verdad? Dijo Jesús, tal vez yo necesitaba, Dios miró que él necesitaba del Padre. Él necesitaba ser fortalecido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, vemos que era un varón el cual, ¿verdad? No se confió, ¿verdad? Déjenme decirle, ¿verdad? No dijo, soy el Hijo de Dios, yo no necesito orar, sino que él nos lo demostró con sus hechos que era necesario. ¿Por qué? Porque también él, ¿verdad? Fue tentado, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Igual que nosotros. Estaba en un cuerpo de humano igual que nosotros, semejante, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Pero sin pecado, ¿verdad? Por eso es que él oraba para no caer en esas tentaciones que el enemigo le estaba poniendo, y más en ese momento de aflicción, ¿verdad? Grande, ¿verdad? De tristeza que se le venía a su vida, le puedo decir, a morir por la humanidad. Desde en cuenta, él se refugió en el Padre. Él fue a buscar, ¿para qué? Para él poder seguir haciendo la voluntad del Padre, porque tal vez a él también el enemigo le tiraba tantos dardos, ¿verdad? Para que él, ¿verdad? No se dejase entregarle, puedo decir, ¿verdad? Para morir por nosotros. Pero Dios es grande, que vino, envió su ángel, dice, a fortalecerle, sino que nuestro Señor Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Él sí fue, él se postró, él fue ante, como siempre dice, ¿verdad? A ese monte de los olivos, ¿verdad? Y dice en el 41, y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Él demostró a sus discípulos, en presencia de ellos, ¿verdad? Que lo vieran. Se apartó solo y oró al Padre. Oró al Padre, ahí dice la palabra del Señor, postrado de rodillas, ¿verdad? Puesto de rodillas diciendo, dice, estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era duro el momento, era dura la situación, pero él sabía para qué había enviado a este mundo. Él sabía el propósito tan grande del Padre. Él sabía que era por algo maravilloso, déjenme decirle, por salvación a la humanidad. Pero él estaba en esa lucha en la cual le dijo al Padre, toma el control de todo, que no se haga mi voluntad, yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Que se haga tu voluntad en mi vida. Hay momentos en la vida, hay situaciones difíciles que uno pasa, ¿verdad? Pero en esos momentos también hay decisiones que a veces nosotros queremos tomar a nuestra propia voluntad, pero no se tiene que ser nuestra voluntad, aunque el enemigo nos diga una cosa, la otra. Tenemos que someternos a la voluntad del Padre y decirle, Padre, aquí no se va a hacer conforme a mis pensamientos, se va a hacer conforme a tus pensamientos, porque tus pensamientos son mucho más grandes que los míos y tus caminos más grandes que mis caminos, ¿verdad? Los pensamientos del Señor dice que son pensamientos de bien y no de mal, dice el Señor, ¿verdad? Entonces le dijo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces nosotros en esos momentos de tristeza, de angustia, de aflicción, que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Vamos a pasar situaciones difíciles, golpes, tal vez sí, como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tuvo que pasar golpes para poder obtener la victoria. Tuvo que cargarse esa cruz para poder obtener la victoria. Déjame decirle, ¿verdad? Que tal vez no es fácil, pero tampoco no hay nada imposible. Solamente necesitamos fortalecernos en Dios para poder sobrellevar esa cruz, para poder seguir luchando en medio de la batalla, ¿verdad? Que la victoria viene, para poder decir ahí, Señor, ¿verdad? Yo sé que estoy aquí para hacer tu voluntad y no la mía. Tal vez se encuentra, ¿verdad? Él tuvo la oportunidad de correr, él tuvo la oportunidad de otras cosas, de irse para otro lado, más sin embargo, él sabía que iban por él y él dijo, pues yo aquí los espero. Aquí viene el traicionero, aquí viene el que me va a entregar, pues yo aquí estoy, yo no me muevo. Aquí se va a hacer la voluntad de Dios y es tan maravilloso
Que haya siervos de Dios, ¿verdad? Que haya siervas de Dios que estén dispuestos a pasar todo por Dios, a entregarse ahí, dense en cuenta total a Dios. Y decir, yo no me muevo de aquí, aunque se levante el enemigo contra mi vida, ¿verdad? Aquí se va a hacer la voluntad de mi Padre. Aquí se va a hacer la voluntad de mi Padre. Yo solamente tengo que orar para ser fortalecida, para poder soportar el momento de la lucha, para poder soportar esa tentación de 50. Por eso era el propósito de Dios. Ora para que no entréis en tentación, para que tú no vayas a entrar ahí, porque a veces muchos, ¿verdad?, en cuenta, ¿verdad?, decidimos caminos, ¿verdad?, o decisiones en los cuales entramos nosotros en las tentaciones, en las ofertas que el enemigo nos pone, nos las pinta bonitas, ¿verdad? Se encuentra en la cual decimos, wow, vamos a estar bien, vamos a tener vida ahí, ¿verdad? Pero de ese encuentro son trampas del enemigo. ¿Pero por qué cae la persona? Porque no ora, ¿verdad? Porque no ora y entró en esa tentación de 50, ¿verdad? Y Dios dice, yo no quiero que oren para que no entréis en tentación. Para que no entréis en tentación, dice, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesucristo dijo, Padre, aquí se va a hacer tu voluntad. El 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Nosotros obtenemos fortaleza de lo alto cuando oramos, ¿verdad? Cuando oramos, tal vez nosotros, ¿verdad?, estamos pasando situación difícil. Pero cuando vamos a la presencia del Señor, ahí nosotros podemos ser fortalecidos por Dios. Ahí nosotros nos levantamos, les den cuenta, cuando estamos hablando con Dios, nos levantamos con otra manera de pensar, con otra manera de decidir, de ordenar nuestros pensamientos. Dense en cuenta. ¿Por qué? Porque hablamos con Dios, porque fue Dios quien nos ordenó nuestros pensamientos para nosotros poder tomar decisiones sabias, ¿verdad? En las cuales no dándole la espalda a nuestro Padre Celestial, no haciendo nuestra voluntad, sino que la voluntad del Padre. Porque nosotros hay caminos, dice Dios, que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Hay momentos que nosotros podemos flaquear, ¿verdad?, si no oramos, tomar decisiones propias y nos olvidamos del Rey, nos olvidamos de aquel que nos llamó, de aquel, ¿verdad?, le puedo decir, que nos trajo con propósitos a este mundo. Entonces, cuando Dios vio, el ángel vino, ¿verdad?, a fortalecer a nuestro Señor Jesucristo, porque vio, ¿verdad?, la humildad de su corazón, la humildad que estaba diciendo, Señor, yo aquí estoy dispuesto a todo para que se haga tu voluntad. Qué bonito es ahí donde Dios, ¿verdad?, viene a fortalecer a la persona, porque ve a su hijo, a su hija, este varón, esta mujer aquí está dispuesto a ir con todo, a luchar con todo. La voy a fortalecer para que siga firme caminando en mis caminos, para que siga firme luchando. Es así como nosotros, ¿verdad?, permanecemos firmes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos orado, hemos clamado al Señor, y el ángel de Jehová, ¿verdad?, ha venido, ¿verdad?, a fortalecernos, ¿verdad?, de en cuenta. Por eso es tan importante que oremos, es tan importante que obedezcamos. Más sin embargo, como los discípulos no oraron, ellos, ¿verdad?, no vieron el poder del ángel en su vida, de 50, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos se dejaron llevar por la tristeza. No te dejes llevar por lo que estés pasando. Tal vez tú dices, no, yo aquí estoy enfermo, yo no puedo orar ahorita. Yo aquí estoy en una lucha, yo no puedo ir a la iglesia, no puedo ir a orar, yo no puedo hacer nada. No, levántate, mujer, levántate, varón, lucha, ¿verdad? Ora, ¿verdad? ¿Me entiendes? Porque así tú vas a poder ser fortalecido, vas a poder ver la gloria de Dios, el poder de Dios en tu vida. Déjame decirte, ¿verdad?, no te duermas como estos discípulos, ¿verdad? A pesar de que se dio la orden, no estaban en la oración, estaban durmiendo, dice la palabra del Señor. Ellos bien cómodos, ¿verdad? Le puedo decir, nuestro Señor Jesucristo allá orando, dense en cuenta, ¿verdad? Dios necesita, ¿verdad?, que nosotros nos unamos en oración. Dios necesita que nosotros nos levantemos, porque todos necesitamos de Dios. Todos pasamos lucha, pasamos prueba, y tú también necesitas de Dios, así como yo también lo necesito, ¿verdad?
Necesitamos orar. El Padre demostró que Él necesitaba, ¿verdad? Para no caer en tentación, ¿verdad? Para que no pudiese entrar en esa tentación. Los discípulos demostró también, ustedes necesitan orar. Necesitan orar para que tampoco ustedes entren en tentación. Dice la palabra del Señor que cuando vino el ángel ahí a fortalecerle, dice, estando ya en agonía, nuestro Señor Jesucristo oraba intensamente, dice, ¿verdad? Y su sudor, dice, ¿verdad? Como grandes gotas de sangre eran, dése cuenta, ¿verdad? Y que caían hasta la tierra. Se en cuenta, ya el Señor estaba sintiendo su sufrimiento, tal vez, ¿verdad? Ya de lo que estaba por venir a su vida, ¿verdad? A veces hay momentos que tú ya sientes, déjame decirte, cosas más difíciles, ¿verdad? Que vienen a tu vida, déjame decirte, pero aún ahí, créeme que Dios no te abandona. En ese proceso es ahí donde Dios se manifiesta, ¿verdad? Al ver a ese hombre, esa mujer postrado de rodillas y creyéndole y diciéndole, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Tú permitiste esto en mi vida, pues que se siga haciendo tu voluntad, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Ve, ¿verdad? En su siervo, en su sierva, aquí como vio en su hijo, ¿verdad? Se encuentra esta humillación. Él mira tu sufrimiento, ¿verdad? Así como el Señor Dios Todopoderoso miró de su Hijo, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Y vino ahí. Él miró su agonía. Él miró su aflicción que llegó a su vida. Dese en cuenta, pero más sin embargo llegó como ese respaldo para fortalecerle, para él poder soportar lo que estaba por venir. Cuando se levantó, dice, de la oración, nuestro Señor Jesucristo, dice que vino a sus discípulos. Los halló, dice, durmiendo a causa de la tristeza. Que la tristeza, que la lucha que tú estés pasando, déjame decirte, no te deje dormir. Que no te detenga a orar. Sigue adelante luchando, sigue adelante orando, sigue adelante clamando, postrándote de rodillas. No permita que el enemigo, ¿verdad?, use lo que viene a tu vida, ¿verdad?, para hacerte caer. No permitas, déjame decirte, sino que clama al que vive, que Él está ahí para fortalecerte. Dios, déjame decirte, Él va a enviar a su ángel, si lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, también con nosotros, porque Él dijo que nunca nos dejaría solos, que Él estaría ahí para fortalecernos, para guiarnos. Dese en cuenta, Dios está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Dice la palabra de Dios, dice que le dijo, ¿verdad?, a los discípulos cuando los halló durmiendo a causa de la tristeza, le dijo, ¿por qué dormís? ¿Por qué se duermen ustedes? Yo no quiero que se duerman, yo quiero que se levanten. Yo quiero que se levanten y yo quiero que se pongan en oración. Pónganse en oración porque lo que está por venir no es fácil. Pero creemos que si oramos vamos a ver el poder de Dios en nuestra vida. Creemos que si oramos vamos a ver la fidelidad de Dios. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, llega a nuestra vida a fortalecernos. Vamos a ver cómo el Señor, ¿verdad?, va a venir a traernos esa gran victoria. Por esta causa Dios mandó que no siguiesen durmiendo, que se levantaran y que oraran. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Nos es necesario orar, nos es necesario levantarnos en oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como le digo, lo que está por venir no es algo bonito. Y necesita la iglesia estar firme. Necesita el pueblo de Dios, ¿verdad?, permanecer firme hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Necesitamos irnos con Él, si no lo que hemos hecho va a ser en vano, déjenme decirle. Necesitamos estar en oración para que las tentaciones que vienen, ¿verdad?, de parte del enemigo, no vayamos a caer nosotros, sino que estemos dispuestos, ¿verdad?, a someternos a la voluntad del Padre, a someternos a lo que Él permita que llegue a nuestras vidas, a someternos a Él primeramente. De esa manera nosotros resistemos al diablo. De esa manera, en la obediencia hay resistencia. En la obediencia tú puedes resistir al diablo cuando tú obedeces a Dios, sometiéndote a Él, a Dios, sometiéndote solamente a Él, creyéndolo a Él y clamando a Él, para ser fortalecido en todo tiempo, déjenme decirle. Y esto es en todo tiempo de clamar también, en todo tiempo no dejar la oración, ¿verdad? Sigamos adelante, levantémonos en el nombre de Jesús, que la victoria es nuestra. Dios me los bendiga grandemente.